Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos sean a su canal, Las 7 Musas de la Destrucción. En este nuevo video programa hablaremos de MK Ultra, programación Monarca y de otros tipos. Pues vamos directo al grano. La programación Monarca es un método de control mental utilizado por numerosas organizaciones con fines encubiertos, gobierno oscuro, o también llamada élite mundial. Es una continuación del proyecto MK Ultra, un programa de control mental desarrollado por la CIA, y probado en militares y civiles. Los métodos son increíblemente sádicos, su único propósito básicamente es traumatizar a la víctima, y los resultados son espeluznantes. La creación de un esclavo controlado que puede ser activado en cualquier momento para realizar cualquier acción requerida por el controlador. Mientras que los medios de comunicación pasan por alto esta cuestión, más de 2 millones de estadounidenses han pasado por los horrores de este programa. Pero, ¿de dónde surgió? ¿Qué métodos utiliza? ¿Cuál es su simbolismo? Orígenes. A lo largo del curso de la reciente historia, varios testimonios han sido registrados describiendo a qué se asemejan los rituales y las prácticas de control mental, Monarca/MK Ultra. Uno de los primeros y más antiguos escritos, dando referencia a la utilización del ocultismo para manipular la mente de la persona, se pueden encontrar en el libro egipcio de los muertos. Esta es una recopilación de los rituales, muy estudiado por las sociedades secretas de hoy en día, que describe los métodos de tortura e intimidación, para crear un trauma, el uso de drogas y la fundición de los conjuros, hipnotismo, resultando en la esclavitud total del iniciado. Otros actos atribuidos a la magia negra, la brujería y la posesión del demonio, cuando la víctima está animada por una fuerza externa, son también los antepasados parte de la programación Monarca. Sin embargo, durante el siglo XX, cuando el control mental se convirtió en una ciencia en el sentido moderno del término, donde miles de personas han sido sistemáticamente observadas, documentadas y experimentadas. Uno de los primeros estudios metódicos sobre el control mental basado en el trauma lo llevó a cabo Josef Mengele, un médico que trabajaba en los campos de concentración nazis. Al principio se hizo famoso por ser uno de los médicos de las SS que supervisó la selección de los presos que llegaban, para determinar quién iba a ser asesinado y quién iba a convertirse en un trabajador forzoso. Sin embargo, fue conocido sobre todo, por haber llevado a cabo espeluznantes experimentos con seres humanos prisioneros de los campos de concentración, incluidos niños, por lo que Mengele fue llamado el ángel de la muerte. Mengele se hizo poco famoso por sus sórdidos experimentos a humanos en los campos de concentración de prisioneros, especialmente con gemelos. Una parte de su obra que rara vez se menciona, es su investigación sobre el control mental. Gran parte de su investigación en este campo fue confiscada por los aliados y se sigue clasificando en el día de hoy. Pero ¿por qué existe tanto hermetismo? ¿Por qué no se habla de esto en los medios? ¿A qué seres o intereses les afecta esta información? Pues bien, Josef Mengele, el programador más significativo, tal vez uno podría darle el título de padre de la programación Monarca, era Josef Mengele, un ex-nazi doctor en los campos de concentración. Miles de esclavos Monarca en los Estados Unidos había tenido a Dr. Green, Mengele, como su jefe programador. Josef Mengele, de gran notoriedad en Auschwitz, fue el promotor del principio traumático en que se basa el proyecto Monarca y MK Ultra de la CIA sobre los programas de control mental. Mengele y aproximadamente 5.000 de los nazis de alto rango fueron trasladados en secreto a los Estados Unidos y América del Sur tras la Segunda Guerra Mundial en una operación designada Paperclip. Los nazis continuaron su labor en el desarrollo del control de la mente y las tecnologías de cohetes en secreto en bases militares subterráneas. Lo único que se habló de los cohetes era la obra con el ex estrella de nazis famoso como Wernher von Braun. Los asesinos, torturadores y mutiladores de seres humanos inocentes se mantuvieron, discretamente, fuera de la vista, pero ocupados trabajando en las instalaciones subterráneas militares de Estados Unidos, que poco a poco, se convirtieron en el hogar de miles y miles de niños estadounidenses secuestrados, arrebatados de las calles, alrededor de 1 millón al año, y colocados en jaulas de hierro apiladas hasta el techo como parte de la formación.
Estos niños serían utilizados para refinar y perfeccionar las tecnologías de control mental de Mengele. Algunos niños seleccionados, por lo menos los que sobrevivieron a la formación, se convertirían en futuros esclavos con la mente controlada que podían ser utilizados para miles de puestos de trabajo diferentes que van desde la esclavitud sexual hasta los asesinatos. Una parte sustancial de estos niños, que eran considerados prescindibles, fueron asesinados intencionalmente enfrente de, y por, los otros niños para traumatizar al alumno seleccionado para el cumplimiento total y sumisión. La investigación de Mengele sirvió de base para este programa encubierto, la investigación ilegal con humanos de la CIA llamada MKUltra. El proyecto MKUltra se desarrolló entre los años 1950 hasta por lo menos finales de los 60 con ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba. La evidencia publicada indica que el proyecto MKUltra implicó el uso de varias metodologías para manipular los estados mentales individuales y alterar las funciones cerebrales, incluyendo la administración subrepticia de drogas y otras sustancias químicas, la privación sensorial, el aislamiento y el abuso verbal y sexual. Los experimentos más publicados llevados a cabo por MKUltra fue la administración de LSD sin saberlo en seres humanos, incluidos los empleados de la CIA, militares, médicos, y otros agentes del gobierno, prostitutas, enfermos mentales, y miembros del público en general, con el fin de estudiar sus reacciones. Sin embargo, el alcance de MKUltra no paró ahí. Experimentos con descargas eléctricas violentas, torturas físicas y mentales y el abuso sexual se utilizaron en una cuestión sistemática sobre muchos pacientes, incluso niños. Aunque los objetivos de los proyectos fueron oficialmente admitidos para desarrollar la tortura y los métodos de interrogatorio para su uso en los enemigos del país, algunos historiadores afirmaron que el proyecto tenía como objetivo crear candidatos monarca, programados para realizar diversos actos, tales como asesinatos y otras misiones encubiertas. MKUltra fue sacada a la luz por diversas comisiones en la década de 1970, incluida la Comisión Rockefeller, en 1975. Aunque se dice que la CIA dejó tales experimentos después de estas comisiones, algunos de los denunciantes han venido indicando que el proyecto simplemente fue underground y la programación monarca se ha convertido en el sucesor clasificado de MKUltra. La declaración incriminatoria más actualizada realizada por un funcionario del gobierno en cuanto a la posible existencia de Proyecto Monarca se extrajo de Anton Chaikin, un escritor de la publicación El Nuevo Federalista. Cuando el exdirector de la CIA, William Colby, fue preguntado directamente, ¿qué hay sobre lo de Monarca?, respondió con enojo y ambiguamente, lo dejamos entre los años 1960 y principios de los 70 programación Monarca. Aunque nunca ha habido ninguna admisión oficial de la existencia de la programación monarca, destacados investigadores han documentado el uso sistemático del trauma en sujetos con fines de control mental. Algunos sobrevivientes, con la ayuda de terapeutas dedicados, fueron capaces de desprogramarse a sí mismos para a continuación, oficialmente, dar a conocer los detalles espeluznantes de sus pruebas. Los esclavos monarcas son utilizados principalmente por organizaciones para llevar a cabo operaciones como chivos expiatorios, entrenados para realizar tareas específicas, que no cuestionan las órdenes, que no recuerdan sus acciones y, si se descubren, que automáticamente se suiciden. Son los perfectos cabezas de turco para asesinatos de alto perfil, candidatos ideales para la prostitución, esclavitud sexual y la pornografía snuff. Son también los artistas, intérpretes o títeres perfectos para la industria del entretenimiento. Lo que puedo decir es que ahora creo que la programación ritual de abuso está muy extendida, es sistemática, está muy organizada de información altamente esotérica, que no se publica en ninguna parte, no ha sido hablado en ningún programa, libro, que hayamos encontrado en este país, y al menos un país extranjero. La gente se pregunta, ¿cuál es el propósito del mismo? Mi mejor conjetura es que el propósito del mismo es que quieren un ejército de candidatos de Manchuria, decenas de miles de robots mentales que van a ejercer la prostitución, pornografía infantil,
contrabando de drogas, participar en contrabando internacional de armas, hacer películas snuff, todo tipo de cosas lucrativas, hacer su oferta y, finalmente, los megalómanos en la parte superior, creen que va a crear una orden satánica que gobernará el mundo. Los programadores monarca causan un trauma intenso a los sujetos mediante el uso de electroshocks, tortura, abuso sexual y juegos mentales con el fin de obligarlos a disociarse de la realidad, una respuesta natural en algunas personas cuando se enfrentan a continuación, con un dolor insoportable. La capacidad del sujeto para disociar es un requisito fundamental, y es, al parecer, más fácilmente encontrado en niños que provienen de familias con varias generaciones de abuso. La disociación mental permite a los controladores crear personajes amurallados en la psique del sujeto, que pueden ser programados y activados a voluntad. La programación de control mental basada en el trauma puede definirse como la tortura sistemática que los bloques de la capacidad de procesamiento consciente de la víctima, a través del dolor, el terror, las drogas, la ilusión, la privación sensorial, estimulación sensorial excesiva, falta de oxígeno, frío, calor, la estimulación y latura, el cerebro y, a menudo, cercana a la muerte, y luego emplea la sugestión y o acondicionamiento clásico y operante, en consonancia con los principios bien establecidos de modificación del comportamiento, para implantar pensamientos, directivas, y las percepciones en la mente inconsciente, a menudo en un trauma de nueva creación inducida, identidades disociadas, que obligan a la víctima a hacer sentir, pensar, o percibir las cosas a los efectos del programador. El objetivo es que la víctima siga las directivas sin conciencia, incluida la ejecución de los actos en clara violación de los principios morales de la víctima, convicciones espirituales, o voluntad. La instalación de la programación de control mental se basa en la capacidad de la víctima en desasociar, lo que permite la creación de nuevas personalidades para mantener y ocultar la programación. 5. Ya niños disociativos son principales candidatos para la programación. El control mental monarca es secretamente utilizado por diversos grupos y organizaciones con diversos fines. Según Fritz Springmeier, estos grupos son conocidos como la Red y forman la columna vertebral del nuevo orden mundial. Orígenes del nombre. El control mental monarca es el nombre de la mariposa monarca, un insecto que comienza su vida como gusano, que representa el potencial no desarrollado, y, después de un periodo de cocooning, programación, renacen como bellas mariposas, esclavo monarca. Algunas de las características específicas de la mariposa monarca son también aplicables al control de la mente. Métodos. La víctima superviviente se la llama esclavo por el programador controlador, que a su vez se percibe como maestro o dios. Alrededor del 75% son mujeres, ya que poseen una mayor tolerancia para el dolor y tienden a disasociar más fácilmente que los machos. Los controladores monarca buscan la compartimentación de la psique de su víctima en múltiples personajes y separarlos alter personas, utilizando el trauma para causar la disociación. La siguiente es una lista parcial de estas formas de tortura. 1. Abuso sexual y tortura. 2. Confinamiento en cajas, jaulas, ataúdes, etc., o el enterramiento, a menudo con una abertura o tubo de aire de oxígeno. 3. Sistemas de seguridad con cuerdas, cadenas, esposas, etc. 4. Acciones de a punto de ahogarse. 5. Extremos de calor y frío, como la inmersión en agua helada y productos químicos ardientes. 6. Skinning, solo las capas superiores de la piel se quitan en las víctimas de la intención de sobrevivir. 7. Spinning, dar vueltas. 8. Luz cegadora. 9. Descargas eléctricas. 10. Ingestión forzosa de líquidos ofensivos corporales y materia, tales como sangre, orina, heces, carne. 11. Colgamiento de la víctima en posturas dolorosas o boca abajo. 12. Hambre y sed. 13. Privación del sueño. 14. Compresión corporal con pesas y aparatos. 15. Privación sensorial. 16. Medicamentos para crear ilusiones, confusión y amnesia, a menudo se administra por inyección o por vía intravenosa. 17. Ingestión por vía intravenosa o productos químicos tóxicos para crear el dolor o la enfermedad, incluidos agentes de quimioterapia.
18. Miembros desplazados. 19. Aplicación de las serpientes, arañas, gusanos, ratas y otros animales para inducir miedo y asco. 20. Experiencias cercanas a la muerte, comúnmente asfixia por atragantamiento o ahogamiento, con reanimación inmediata. 22. Obligados a realizar o ser testigos de abuso, tortura, y el sacrificio de personas y animales, por lo general con cuchillos. 23. Participación forzada en pornografía y prostitución. 24. Violación con intención de embarazo, el feto abortado es entonces para uso ritual, o el bebé se toma para sacrificio o esclavitud. 25. El abuso espiritual para causar a las víctimas sentirse poseídas, acosadas, y controladas internamente por espíritus o demonios. 26. Profanación de las creencias judeo-cristiana y las formas de culto, la dedicación a Satán o a otros dioses. 27. El abuso y la ilusión de convencer a las víctimas que Dios es el mal, como convencer a un niño que Dios lo ha violado. 28. Cirugía para la tortura, experimentación, o hacer percibir que la víctima tenga bombas físicas, espirituales, o implantes. 29. Daño o amenaza de daño a la familia, amigos, seres queridos, mascotas y otras víctimas, para forzar el cumplimiento. 30. El uso de la ilusión y la realidad virtual para confundir y crear divulgaciones no creíbles. La base para el éxito de la programación monarca control mental es que las personalidades de las diferentes partes de la personalidad llamadas alternos se reconozcan entre sí, pero ¿quién puede tomar el cuerpo en diferentes momentos? Las paredes de la amnesia, que son construidas a base de traumas, forman un escudo protector secreto que protege a los abusadores de ser descubiertos, y evita que las personalidades frontales, que sostienen el cuerpo la mayor parte del tiempo, lleguen a saber cómo su sistema de alters está siendo usada. El escudo protector secreto permite a los miembros del culto a vivir y trabajar con otras personas y permanecer totalmente inadvertidos. Los alters frontales pueden ser maravillosos cristianos, y su alter profundo puede ser el peor monstruo satánico imaginable, efecto Jekyll and Hyde. Mucho está en juego en mantener secreto de la agencia de inteligencia o el grupo oculto que está controlando el esclavo. La tasa de éxito de este tipo de programación es alta, pero cuando falla, los fallos son descartados por la muerte/asesinato. Cada trauma y la tortura tiene un propósito. Una gran parte de la experimentación y la investigación fue averiguar lo que se puede y no se puede hacer. Gráficos fueron creados mostrando cuánta tortura un cuerpo con tanto peso puede aguantar sin morir. Debido al trauma grave inducido a través de la TEC, abuso sexual y otros métodos, la mente se separa en personalidades alternativas del núcleo. Anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, es actualmente reconocido como trastorno de identidad disociativo y es la base para la programación monarca. Mayor acondicionamiento de la mente de la víctima es aumentada a través de hipnotismo, coacción, inserciones de placer-dolor, alimentos, agua, sueño y privación sensorial, junto con diversas drogas que alteran ciertas funciones cerebrales. La disociación es lograda traumatizando un tema, mediante el abuso sistemático y con rituales ocultos. Una vez que una división en el núcleo de la personalidad se produce, se puede crear un mundo interno, se pueden crear y modificar personajes que se pueden programar con herramientas como la música, cuentos de hadas, películas, especialmente las producciones de Disney. Estas ayudas visuales y de audio mejoran el proceso de programación con el uso de imágenes, símbolos, significados y conceptos. Los alter egos creados se pueden acceder usando palabras o símbolos de disparo programado en la psique del sujeto por el controlador. Algunas de las imágenes internas más comunes por los esclavos de control mental son árboles, el árbol cabalístico de la vida, lazos infinitos, antiguos símbolos y letras, telas de araña, espejos, cristales rotos, máscaras, castillos, laberintos, demonios, mariposas, gafas de hora, relojes y robots. Estos símbolos se suelen insertar en películas de la cultura popular y de vídeos por dos razones. Para desensibilizar a la mayoría de la población, utilizando subliminales y programación neurolingüística, y construir deliberadamente desencadenantes específicos y claves para la programación base de impresionables niños monarca.
Algunas de las películas usadas en la programación Monarca incluyen El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho y la Bella Durmiente. Símbolos y significados en la película se desencadenan en la mente del esclavo que permite el acceso fácil a su mente por el controlador. En la cultura popular, veladas referencias a la programación Monarca a menudo usan analogías con El Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas. En cada caso, el esclavo da una interpretación particular a la historia de la película con el fin de mejorar la programación. Por ejemplo, un esclavo que ve El Mago de Oz se le enseña que en algún lugar sobre el arco iris está el lugar feliz disociativo en el que los esclavos deben ir con el fin de escapar el dolor insoportable que se les inflige. Usando esta película, los programadores fomentan a los esclavos para ir sobre el arco iris, y se disocian, separando la mente de sus cuerpos. Como se mencionó antes, el hipnotizador encuentran a los niños más fáciles de hipnotizar si saben cómo hacerlo con niños pequeños. Un método eficaz, es decir a los niños pequeños, imagínate que estás viendo un programa de televisión favorito. Esta es la razón por la que las películas de Disney y otros son tan importantes para los programadores. Son la herramienta perfecta hipnótica para conseguir que la mente del niño se disocie en la dirección correcta. Los programadores han estado utilizando las películas desde el primer día para ayudar a los niños a aprender las secuencias de comandos hipnóticos. Los niños necesitan ser parte del proceso hipnótico. Si el hipnotizador le permite al niño crear sus propias imágenes, las sugerencias hipnóticas serán más fuertes. En vez de decirle al niño el color de un perro, el programador le puede pedir al niño. Aquí es donde los libros y las películas muestran al niño cómo ayudar a dirigir su mente en la dirección correcta. Si el hipnotizador habla a un niño, debe tomar precaución adicional de no cambiar el tono de su voz y tener una transición suave. La mayoría de las películas de Disney se utilizan para fines de programación. Algunos de ellos están diseñados específicamente para el control de la mente. 12 niveles de programación Monarca. Los niveles de programación Monarca identifican las funciones del esclavo y son nombradas después de la electroencefalografía, EEG, las ondas cerebrales asociadas con ellos. Considerado como general o la programación regular, ALPA está dentro de la personalidad de control de base. Se caracteriza por la retención de la memoria muy pronunciada, junto con un aumento sustancial de la fuerza física y agudeza visual. La programación alfa se logra a través de deliberadamente dividir la personalidad de las víctimas que, en esencia, provoca una división del cerebro izquierdo con el cerebro derecho, lo que permite una unión programada de izquierda y derecha a través de estimulación vía neuronal. Beta, se conoce como la programación sexual, esclavas sexuales. Esta programación elimina todas las convicciones morales aprendidas y estimula un instinto sexual primitivo carente de inhibiciones. Cat alters pueden salir a este nivel. Conocida como la programación Sex Kitten, es un tipo de programación muy visible en mujeres famosas. Modelos, actrices y cantantes han sido sometidas a este tipo de programación. En la cultura popular, prendas de vestir con estampados felinos denotan a menudo la programación Sex Kitten. Delta, es conocido como la programación asesina y fue desarrollada originalmente para la capacitación de agentes especiales o soldados de élite, es decir, Fuerza Delta, Primer Batallón de Tierra, Mossad, etc., en operaciones encubiertas. Salida óptima suprarrenal y agresión controlada es evidente. Los sujetos carecen de miedo y son muy sistemáticos en el cumplimiento de su misión. Autodestrucción o instrucciones de suicidio son capas de este nivel. Teta, considerada como la programación psíquica. Bloodliners, lazos de sangre, líneas, son los que vienen de familias satánicas multigeneracionales. Determinates a exhibir mayor propensión a tener habilidades telepáticas que no tienen los no bloodliners. Sin embargo, debido a sus evidentes limitaciones, varias formas de sistemas de control mental fueron desarrolladas e introducidas, por nombrar algunos, dispositivos humanos biomédicos de telemetría, implantes cerebrales, el uso de rayos láser de energía dirigida y o electromagnetismo. Se ha informado que estos se utilizan en combinación con equipos muy avanzados y sofisticados sistemas de localización por satélite. Conclusión. Es difícil ser objetivo al describir los horrores padecidos por los esclavos monarca.
La violencia extrema, el abuso sexual, la tortura mental y juegos sádicos infligido a las víctimas por científicos notables y funcionarios de alto nivel para probar la existencia de un verdadero lado oscuro en el poder. A pesar de las revelaciones, los documentos y los denunciantes, la gran mayoría de la población ignora, rechaza, o evita el problema por completo. Más de 2 millones de estadounidenses han sido programados por el control mental basado en trauma desde 1947, y la CIA admitió públicamente sus proyectos de control mental en 1970. Películas como El mensajero del miedo, que se refiere directamente al tema, incluso representando técnicas actuales tales como el electroshock, el uso de palabras gatillo y aplicación del microchip. Varios personajes públicos que vemos en nuestros televisores y pantallas de cine son esclavos del control mental MKUltra. La investigación y los fondos invertidos en el proyecto Monarca no solo se aplican a esclavos mentalmente controlados. Muchas de las técnicas de programación perfeccionadas en estos experimentos son aplicadas en gran escala a través de la mass media, medios de comunicación, televisión, noticias, películas, videos musicales, anuncios, y shows televisivos en la actualidad, y son concebidos usando los datos más avanzados jamás almacenados en comportamiento humano. Mucho de lo que vemos, vestimos y consumimos viene de la programación Monarca, haciéndonos ver también la clase de psicópatas que actualmente gobiernan y dirigen a la humanidad. Pues bien amigos, una vez hemos comprendido qué es el control mental, empezaremos a hablar de películas, de artistas y símbolos en los próximos audioprogramas. Puedes dejar en tus comentarios de qué artista te gustaría que habláramos, o de la simbología de algún video musical o película. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Esto fue Las 7 Musas de la Destrucción. Hasta la próxima.